Amén. Hoy día el título de nuestro sermón es el cumplimiento de la ley. Tenemos, cierto, nuestro texto bíblico acá en Romanos capítulo 13. Así que ese es nuestro texto principal. Vamos a ver otros textos también, pero acuérdense que ahí tiene que permanecer siempre en su Biblia, ¿ya? Y tenemos tres versículos para hoy día y también para el otro domingo, porque vamos a dividir esta predicación en dos partes. Y una de las cosas de las que más habla la primera parte de Romanos, porque acuérdense que Romanos se divide en dos grandes partes. La primera parte sería desde el capítulo 1 al 11 y la segunda parte sería del 12 al 16. La primera parte es como el tratado teológico. Y de los capítulos 1 al 11 hay aproximadamente 48 versículos que nos hablan acerca de algún aspecto relacionado a la ley de Dios. Y los últimos versos que nos hablan de la ley son los siguientes. Y acompáñame ahí a Romanos 10, versos del 4 al 5. Romanos 10 del 4 al 5. Y esos versículos nos decían, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Hasta este versículo que hemos leído en Romanos 13:8, hasta ese momento nos había mencionado más la ley. Y recuerda que la ley son los mandamientos de Dios. La ley nos muestra el carácter santo y perfecto de nuestro Dios, a diferencia de nosotros, que somos pecadores e imperfectos. Y muchos cristianos, incluso nosotros, nos preguntamos muchas veces, ¿qué hacemos con la ley de Dios? ¿Cuál es la importancia que tiene para nuestras vidas? ¿Hay que cumplirla o qué? Esas son algunas preguntas que vamos a estar respondiendo en este sermón, porque curiosamente Pablo no habló más de la ley, sino hasta nuestro verso 8 que hoy día tenemos. Pero el Espíritu Santo inspiró eso con un propósito que vamos a descubrir. Y otra cosa que quiero mencionar, y aquí pon atención a estos conceptos nuevos que vamos a introducir. Otra cosa que quiero mencionar es que se llama antinomismo. Repita después de mí: antinomismo o antinomianismo también, antinomismo. Se le llama antinomismo a una enseñanza que dice que no hay leyes morales que Dios espere que obedezcan los cristianos. Ellos parten desde una verdad, pero terminan en una mentira absoluta. Ellos dicen que cuando Jesucristo murió en la cruz, Él cumplió la ley del Antiguo Testamento, y ahí se toman de Romanos 10:4 que lo leíamos y otros textos más, y luego llegan a una conclusión antibíblica de que no hay ley moral que Dios espera que obedezcan los cristianos. Es decir, puedes confiar en Cristo porque cumplió la ley y ahora tú no necesitas cumplir ninguna ley y puedes vivir como quieras. Eso es lo que dice el antinomismo. Y por el lado opuesto al antinomismo tenemos al legalismo, que también parte de una verdad, de que hay que obedecer los mandamientos de Dios y vivir de acuerdo a su ley, pero también terminan en una conclusión antibíblica, porque dicen que haciendo eso van a obtener la salvación y aceptación de Dios. Y para eso está el texto que leíamos también de Romanos 10:5, que explícitamente dice que el que busca la salvación en la ley debe cumplir todo para poder vivir. El legalismo se caracteriza mucho también por crear parámetros humanos. Nos recordamos
Por ejemplo, cuando estábamos en iglesias más conservadoras, estaban estos parámetros de la vestimenta, parámetros externos. Entonces, el antinomismo dice, la obra de Cristo es suficiente, por lo tanto, no necesito obedecer ninguna ley. Y el legalismo dice, la obra de Cristo no es suficiente, por lo tanto, necesito obedecer toda la ley. Y algo que necesitamos recalcar de estos dos extremos es que cualquiera que viva en alguna de esas líneas estará lejos de vivir una vida que ame a los demás. Por una parte, el antinomiano, al vivir una vida sin ley, va a romper las leyes de Dios, perjudicando y pecando contra los demás. Si puede tomar la mujer de otro, lo hará. Si puede mentir, también lo hará. Si puede calumniar, lo hará sin pelos en la lengua. Él no está preocupado porque ya está bien con Dios, según él. Por otro lado, el legalista se esforzará por cumplir las leyes, pero mientras las cumple, te destruirá a ti, si no te ve a andar de acuerdo a su estándar, y si te ve caer, te condenará como un buen fariseo. Sin embargo, las Escrituras nos proveen el entendimiento correcto acerca de qué debemos hacer con la ley de Dios. Por eso, abrocha tu cinturón, porque iniciamos el despegue para ver cómo vivir de acuerdo a los mandatos de Dios en amor y libre de estos dos extremos. Y el primer punto que hoy día vamos a hablar, y es el único punto que vamos a hablar hoy día, es una deuda que nunca terminas de pagar. Y ahora centrémonos en nuestro texto ahí, que dice el texto 8, que nos dice Joana, en Romanos 13:8. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. La primera frase de este versículo nos lleva a meditar, porque anteriormente Pablo estaba hablando, ¿cierto?, de que debemos pagar nuestros impuestos, pagar y dar respeto a quien se merece, las autoridades, a nuestros padres, a nuestros jefes, etc. Porque pagando todo eso, de alguna forma cumplimos lo que decía Romanos 12:18. ¿Y qué nos decía Romanos 12:18? Que lo tiene ahí, que está, por lo menos yo lo veo en la misma página mía. El hermano Mauricio, Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Yo creo que nadie se siente en paz teniendo una deuda con alguien o teniendo algún conflicto con alguna persona, ¿cierto? ¿Cómo se siente usted cuando tiene esa deuda ahí que no ha podido pagar? No se siente muy bien. Pero luego de eso, luego de ya uno pagar todas sus deudas, luego de Dios decirnos que no debamos a nadie nada, como una orden imperativa, aparece una orden acá en negación en nuestro verso 8. Y esta orden dice, sino el amaros unos a otros. Y esto nos debiera dejar igual de lado que cuando leímos ahí en Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. Porque ahora el Señor nos está mandando a tener una deuda constante y activa con los demás. Y no es cualquier deuda, no es una deuda monetaria o material, es una deuda de amor. La traducción del lenguaje actual lo deja más claro. La única deuda que deben tener es la de amarse unos a otros. Charles Hodge decía que el amor es una deuda que nunca se termina de pagar. Y piensa en esto. Cada vez que llegue fin de mes y pagues la luz, el agua, el internet, el Netflix, etc., y cuando ya hayas pagado todo, di a ti mismo, tienes una deuda, tienes un deber de amar. ¿A quién? A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a tus hermanos, hermanas, a la comunidad. Y si te das cuenta, es como una deuda a la que debemos ir abonando. Cuando oras por otro, estás amando. Cuando ayudas a otro, estás abonando a esa deuda. Cuando perdonas, estás cumpliendo con tu deuda, con tu deber
Y esta deuda se terminará el día de nuestra muerte, porque hasta que el Señor nos lleve o venga por su pueblo, debemos amarnos unos a otros. Y el mismo texto nos da el porqué. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que tener esta deuda constante? A ver, ¿qué nos dice el texto? ¿Cuál es el porqué? ¿Quién me lo puede decir? ¿Por qué hay que tener esta deuda constante? ¿Qué es lo que dice el texto? Se cumple la ley. Claro, pero ¿qué es lo que dice el texto literalmente ahí? ¿Por qué? ¿Qué dice por qué? Claro, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esto quiere decir que la deuda, el deber diario que tenemos es amar al prójimo, que ahí si vamos al original es como decir amar al otro. Y Cristo nos habló en varias ocasiones acerca de esto. Acompáñame a Lucas capítulo 10, Lucas 10 del 25 al 28. Lucas capítulo 10 del 25 al 28. ¿Lo tiene, Javier? Cuando lo tengas, porfa, léelo. Léelo, hermano Javier. Del 25 al 28. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, está escrito en la ley, ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y este es un pasaje del cual podrían tomarse los legalistas y decir, hey, Cristo le acaba de decir a ese intérprete de la ley que cumpliendo la ley se hereda la vida eterna. Y los antinomianos deberían esconderse de ese pasaje porque el Señor está diciendo que hay una ley moral que debemos cumplir. Sin embargo, la intención del intérprete de la ley no era buena, porque el mismo texto nos dice que quería probar al Señor, quería pillar al Señor en algo o hacerlo caer. Y el otro texto, el verso que sigue, el 29, el intérprete de la ley dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Se estaba haciendo el tonto, este intérprete de la ley. Más adelante veremos cómo sigue ese relato. Veamos otro texto que nos habla acerca del amor al otro, en Mateo 22 del 34 al 40. ¿Quién tiene el texto? ¿Joana lo tiene? Mateo 22, del 34 al 40. Sí, dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se cortaron la boca. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, Cristo, cada vez que era consultado acerca de qué era lo más importante de la ley y cómo podíamos resumirlo, él respondía, amar a Dios y amar al otro. Y esto rompe inmediatamente los extremos del legalismo y antinomismo, porque amar a Dios y amar al prójimo debe ser en base a la ley de Dios.
Y Jesús no vino a romper las leyes, sino a enseñarlas y a cumplirlas verdaderamente. Y aquí en Mateo también, Mateo 5, Mateo capítulo 5 del 17 al 20, hermano Mauricio. Mateo 5 del 17 al 20. No penséis que he venido para abogar la ley o a los profetas. No he venido para abogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que obrare uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que lo haga y no se enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y con estos textos se terminan como de caer tanto el legalismo y el antinomismo, porque los escribas y fariseos eran legalistas, y el legalista se engaña a sí mismo creyendo que está cumpliendo la ley de Dios, pero al no amar a Dios ni a los demás, no se puede agradar a Dios. Y el antinomismo, al ver que Cristo dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, no tiene nada que decir, porque el mismo Jesús, que cumplió la ley, nos dice que debemos hacer y enseñar los mandamientos. Y aquí es donde volvemos a nuestro texto, en Romanos 13:8, a nuestro deber, a nuestra deuda diaria, a esa deuda que después de pagar todo a fin de mes sigue ahí, esa deuda que nunca va a terminar. ¿Y por qué? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y déjame decirte que quizás vimos el legalismo y antinomismo de forma superficial. Pero en nuestro corazón, estos dos malos pensamientos y malas enseñanzas siempre están ahí. A veces ocultos y no nos damos ni cuenta, que es lo que hablábamos con el hermano Javier en la mañana. Hermanos, el legalismo y el antinomismo siempre van a estar ahí en tu corazón. Y es por eso que el Señor usa estos tiempos para que tú te des cuenta de eso. El Señor te trae la luz que muchas veces estamos metidos en esos pensamientos. El legalismo nos susurra al oído: tienes que obedecer la ley de Dios porque lo que Cristo hizo no fue suficiente. Y ahí empezamos a vivir una vida sin amor por Dios y por los demás, mirando a los demás por debajo del hombro porque pensamos que estamos haciendo todo bien. Soy un hombre de oración, tengo la mejor doctrina, creo en las doctrinas de la gracia, estoy en una iglesia bíblica, y tantas cosas que muchas veces nos hacen sentir mejor que los demás. Mi comida me queda mejor que ti, yo preparo mejor que tú las cosas, yo lo haría mejor que tú. Todo eso es legalismo, hermanos, eso es legalismo, eso es vivir de una apariencia. Y nos refugiamos en el legalismo y hacemos daño a los que están cerca cuando no viven de acuerdo a nuestro estándar farisaico. Muchas veces somos legalistas en muchas cosas. Y por otro lado está el antinomismo. Porque, por ejemplo, el legalismo podría crear personas rectas. El legalismo, por ejemplo, podría crear... Yo si predicara desde el legalismo, yo podría a usted enseñarles de una forma tan legalista y haría que todos estén aquí tempranito, que todos sean puntuales, que todos sean personas que anden ahí derechitas. Pero no se trata de eso. No podemos subirnos en esa plataforma y predicar legalismo y hacer personas correctas
superficialmente. Porque la obediencia a Dios, la obediencia al Señor debe ser en amor. Por ejemplo, cuando un esposo se sube en la plataforma del legalismo, va a llevar a su esposa, por ejemplo, a que haga las cosas de Dios, pero no por amor, sino que porque yo quiero que mi esposa, ¿cierto?, haga las mismas cosas que yo hago, y así, pues también la esposa. También eso ocurre por los dos lados. Si cuando el legalismo está en nuestro corazón, queremos que el otro haga las cosas que nosotros estamos haciendo. Queremos que los otros vivan de la forma que nosotros vivimos. Queremos que la gente entienda de la forma que nosotros entendemos las cosas. Pero eso es imposible. Porque, por ejemplo, he estado preparándome, ¿cierto?, para el ministerio. No voy a exigirle a ustedes que entiendan de la misma forma que yo entiendo. Tampoco ustedes me pueden exigir a mí que yo vea las cosas desde el mismo punto de vista que ustedes las ven. Por eso es que tiene que ver con amor. Si no nos amamos, si no cumplimos la ley del amor, entonces ahí estamos fallando. Y por otro lado está el antinomismo, que ambas partes son peligrosas. El antinomismo también está ahí en nuestro corazón. Alistair Begg dice: si no predicamos el Evangelio a nosotros mismos todo el día, todos los días, entonces fracasaremos en algún campo. Y una de las áreas de falla es una rápida caída hacia el antinomianismo. Entonces, la gente, bajo el disfraz de un concepto superabundante de la gracia de Dios, piensa que podemos continuar en pecado para que la gracia abunde, como dice Pablo en Romanos 6. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros estamos en una iglesia, ¿cierto?, que está constituida bajo los principios de la Reforma. Y estamos más en peligro de este extremo del antinomismo que del extremo del legalismo. Aunque estamos en peligro de los dos extremos, pero muchas veces se malentiende la gracia del Señor. Muchas veces cuando vamos, por ejemplo, a una casa, cada vez que vamos a la casa enfatizamos la gracia de Dios. Nunca le decimos: oye, tú tienes que dejar de hacer esto, porque entendemos que las personas no pueden cambiar por sí solas. Es la gracia de Dios la que cambia a las personas. Que gana yo de tomar a mi hermano, o piensa en esa persona que a ti te gustaría agarrar así un día y ponerla en el Evangelio. Piensa en esa persona, la primera persona que se te venga a la mente, que de repente a uno le dan ganas de agarrar a esa persona y que se siente ahí y que sirva a Dios y que comience a caminar en el Evangelio. Pero no es así. Es así. Hermanos, estos extremos vamos a seguir profundizándolos en la otra predicación. Pero el antídoto, hermanos, para no caer en estos extremos es entender que el cumplimiento de la ley, entender que cumplir la ley de Dios, la ley de Dios se cumple en el amor. Y la otra semana vamos a ver de forma práctica cómo es eso. Quiero que hoy día te vayas con esos dos conceptos: legalismo, antinomismo. Legalismo, obedecer la ley porque lo que Cristo hizo fue insuficiente. Y antinomismo, damos la gracia, ¿para qué obedecer la ley de Dios? Puedo vivir sin oración, puedo vivir sin lectura bíblica, puedo vivir sin tener un tiempo con Dios, puedo vivir sin ser diligente en las cosas del Señor, puedo vivir como el mundo vive. Ese es antinomismo. Y el antinomismo está más presente en nuestro corazón de lo que pensamos. Por lo tanto, podríamos llamar a la ley de Dios como la ley de amor a Dios, que va a desembocar, que va a traer como consecuencia amor a los demás. ¿Ya? Déjame darte algunos ejemplos para ya
terminar. Cuando la Biblia, por ejemplo, habla de que el marido, de que debemos someternos los unos a los otros, de que la esposa debe someterse al marido y la mujer debe someterse a su esposo, siempre lo asociamos, ¿cierto?, con algo malo. Pero ese sometimiento debe ser en amor. Porque siempre se ve al Evangelio, siempre nos tildan a nosotros de machistas, de que aplastamos a la mujer, de que el cristianismo aplasta a la mujer, cuando en realidad lo único que le da valor y dignidad a la persona es el Evangelio. Lo único que le da el valor y lugar correcto que tiene tanto la mujer como el hombre es el Evangelio. Entonces, el sometimiento que exista entre nosotros, si yo me voy a someter a mi esposa, si mi esposa se va a someter a mí, no va a ser porque yo soy la cabeza, porque yo estoy en una posición superior a ella, no es eso, sino que es el amor, el amor. ¿Me puedo someter yo a alguien que no me ama? No me puedo someter a alguien que no me ama. No me puedo someter. Ustedes no se pueden someter a mí si yo soy una persona legalista, que destruye sus vidas si están cometiendo algún error o algún pecado. Es difícil someterse a alguien, a un tirano. Así que eso es lo que vamos a ver por hoy acerca de la ley del Señor. Pero llévate esto, hay una deuda que nunca se termina de pagar, y es la deuda del amor entre nosotros. Yo le debo amor a mi esposa. Yo le debo amor a mis hermanos y hermanas en la iglesia. ¿Y cómo yo voy a pagar esa deuda? Orando por ti, ayudando, sosteniendo de alguna forma, abrazándote cuando lo necesitas, preparando la comida que necesitas. Y eso es el amor, ¿no? Así que esa es la deuda que nunca se termina de pagar, ¿no? Así que ponte de pie, hermano.